Vale, esta mañana vamos a empezar con una mesa redonda sobre el estado de la cuestión en LATAM, Latinoamérica y el Global South. Creo que viendo nuestros ponentes también vamos a ampliar un poco el radio de acción y seguramente nos concentremos solamente en LATAM. Participan con nosotros Paula Redondo, que es de División de Diplomacia Pública de la OTAN, Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional, miembro de la Red Mundial de Justicia Electoral UCM y experto en estos temas de desinformación, LATAM, etcétera, etcétera. Y por último, ya pido perdón por la pronunciación, lo he dicho antes, Fedchenko, que es periodista, director de Moila School of Journalism, cofundador y chief editor de Stop Fake Organization y también ya habitual en las charlas, conferencias y ponencias sobre desinformación. Bueno, pues yo creo que sin más dilación podemos empezar ¿Sí? con Paula, por ejemplo. Vale, perfecto. Buenos días. ¿Me oís bien? Bueno, creo que me tengo que acercar un poco más al micrófono. Sí, yo creo que ahora sí me oye mejor. Vale. Pues muchísimas gracias a Loreto y a Isabel por la invitación y por contar con la OTAN cuando hablamos con estos temas de desinformación, porque es un tema que obviamente nos preocupa a nosotros también mucho. Como sabéis, la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania ha centrado la atención... ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Ha centrado la atención en la desinformación y en la propaganda, pero por supuesto esta guerra no comenzó el 24 de febrero, comenzó mucho antes cuando Rusia anexionó ilegalmente Crimea. Pero si hablamos de desinformación rusa o de desinformación en general, tanto sobre Ucrania como sobre otros temas que a lo mejor vemos más cercanos en España, esta guerra no empezó mucho antes que eso y se libra además en muchos campos de batalla diferentes. Lo que vemos ahora es que esta guerra de Rusia contra Ucrania ha alterado completamente nuestro entorno de seguridad. Estamos en un mundo más peligroso, más predecible, las amenazas son globales, la desinformación es global, influye a Latinoamérica, influye a todo lo que llamamos el Global South, el sur global, y también ha supuesto un golpe muy fuerte para este orden internacional basado en reglas, que es el que nos ha dado el marco para que nuestras sociedades pudieran prosperar. Y también, y esto hablamos también un poco creo ayer en la discusión, ha supuesto una batalla de ideas, ha supuesto un avance del autoritarismo y un enfrentamiento ideológico entre regímenes autocráticos y regímenes democráticos. Y también ha creado que lo que llamamos la guerra híbrida, de forma más general, en la que ponemos dentro la desinformación, es que este comportamiento agresivo de Rusia en esta guerra híbrida ha ido creciendo también a raíz de esta invasión. Y ha puesto todavía de forma más relevante que la existencia de actores autoritarios que desafían nuestros valores y que ignoran por completo estas normas de compromiso. Gracias. Y estos actores autoritarios, como he dicho, que están desafiando cada vez más nuestros valores, nuestro modo de vida, nuestros sistemas democráticos, lo hacen mediante el uso de tácticas híbridas. Por ejemplo, ataques en el ciberespacio, promueven campañas de desinformación, que es a lo que vamos aquí, también instrumentalizan la inmigración, como hemos visto en la frontera de Polonia y Bielorrusia, y usan también los suministros de energía y la coerción económica como armas para doblegar, pues un poco cambiar la opinión pública o doblegar la voluntad, en este caso concreto, de apoyar a Ucrania. Nosotros cuando hablamos de desinformación lo llamamos actividades de información hostiles. Y esto lo utilizamos para describir, voy a decir exactamente cómo lo definimos, esfuerzos destinados a influir en audiencias específicas mediante el uso de propaganda, desinformación o una combinación de propaganda y desinformación. Y utilizamos el término desinformación para hablar de esta información falsa que está destinada a inducir a error al público. En el contexto de esta agresión ilegal de Rusia contra Ucrania, estos actores, los actores autocráticos y sobre todo Rusia, pero también apoyada por China en gran medida,
han aumentado estas actividades de información hostil, sobre todo contra la OTAN. Juntos, Rusia y China promueven todas estas narrativas anti-OTAN, hablan de la ampliación de la OTAN como peligrosa, como causa del conflicto, y culpan a la OTAN de haber empezado este conflicto. Es una narrativa que se ve, sobre todo en Rusia, por ejemplo, utilizan la narrativa de que Rusia no está en guerra contra Ucrania, sino que está en guerra contra la OTAN, que también es una forma de justificar todas las pérdidas que han tenido o el hecho de que la invasión no haya progresado tan rápido como a ellos les hubiera gustado. Lo que vemos es que estas actividades de información hostil, la desinformación rusa y China también, no han sido tan exitosas, pese a todo lo que hablamos ayer, y se puede pensar que realmente son muy exitosas porque ponen mucho dinero y tienen una maquinaria muy grande. Lo que vemos es que estas actividades de desinformación hostil en el público OTAN, si lo puedo llamar así, es decir, en el público europeo, no han sido tan exitosas como nos podríamos temer. Pese a todo el esfuerzo que ponen, pese a todo el dinero que ponen, el público europeo sigue apoyando a Ucrania de una forma bastante fuerte. Vemos que las encuestas en ambos lados del Atlántico sugieren que este apoyo a Ucrania sigue siendo muy alto, pero somos muy conscientes en la OTAN y en los gobiernos en general de que este apoyo puede cambiar si el coste de la guerra aumenta o si se percibe que aumenta. No hace falta que aumente para que haya esta percepción. Y obviamente, si el apoyo público se desvanece, el apoyo político, económico y militar a Ucrania será mucho más fácil de obtener. Esto Rusia lo sabe muy bien y por eso precisamente utiliza la desinformación en concreto para intentar erosionar este apoyo a Ucrania. El uso de la desinformación y la propaganda son un elemento clave aquí, y el objetivo, como también discutimos ayer, no es que compremos una versión en particular, sino que nos dan muchas versiones para confundirnos, para desmovilizarnos, para que no sepamos dónde nos tenemos que centrar. Ayer, los que visteis el documental, hablaba de Russia Today, que su eslogan es Question More, pero en realidad es Confuse More, porque ellos te bombardean con un montón de narrativas paralelas, algunas disparatadas, otras menos disparatadas. Entonces, cuando te dan algo súper disparatado, la segunda dices, pues a lo mejor es esta. O sea, es todo una táctica para desmovilizar también a la población, para que todo te dé igual, para que pienses todos los países son iguales, da igual la democracia que la autocracia, da igual, pues eso, los países que actúan de una forma y los que actúan de otra diferente. Y todos hemos visto cómo Rusia ha intentado crear realmente una realidad paralela sobre la invasión para reforzar esta justificación a la guerra y para socavar precisamente lo que estaba diciendo antes, nuestro apoyo a Ucrania. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, os acordaréis que en invierno, como en septiembre del año pasado, cuando Ucrania estaba haciendo avances muy importantes en el terreno, para que veáis también cómo se relaciona la desinformación con cosas concretas que pasan en el campo de batalla. En septiembre del año pasado creo que fue cuando Ucrania estaba haciendo avances bastante importantes en Kharkiv y en la zona sur. Rusia empezó una campaña que decía que prácticamente da igual, estos avances dan exactamente igual, son inútiles porque va a llegar el invierno, va a hacer mucho frío, os vamos a cortar el gas, Ucrania se va a morir de frío y en Europa vais a parar muchísimo dinero. Y esto simplemente era una forma de darnos a entender que da igual los avances que tenga Ucrania, es inútil, y es una forma de intentar socavar este público, y se corresponde precisamente con lo que estaba pasando en el campo de batalla. O sea, es algo que va muy a juego. Hace unas semanas, por ejemplo, volviendo al campo de batalla y a las narrativas, los rusos empezaron las narrativas de que la contraofensiva ucraniana de primavera ya había fracasado. Incluso antes de que empezara esa contraofensiva ya había fracasado, no había nada que hacer. Y la realidad de todo esto es que no se trata solo de desinformación. Todos estos actores, sobre todo Rusia, están al frente de un esfuerzo deliberado para socavar nuestras normas democráticas y nuestras instituciones multilaterales y promover precisamente estas otras versiones alternativas de gobierno que no son democráticas. Sus acciones, lo vemos muy claro, se centran en atacar nuestros valores, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y usan técnicas ilícitas para modelar nuestro comportamiento. O sea, no es desinformación por tener una narrativa, es que realmente quieren cambiar
cómo actuamos. Una parte muy importante de la desinformación, que a lo mejor no se habla tanto, es que el Kremlin, el presidente Putin y Rusia siguen censurando y criminalizando voces independientes y críticas dentro de Rusia. Difunden toda esta información a gran escala, y como dentro de Rusia no hay ninguna oposición, porque desde hace muchos años se la han cargado, no hay ni siquiera un primer, no lo sé cómo decirlo, un primer check en Rusia que pueda luchar contra la desinformación incluso antes de que salga fuera. ¿Cómo podemos responder a todo esto? Pues he presentado un problemón, y ahora, ¿qué hacemos con ello? Pues lo primero, desde la OTAN, como hacemos, lo primero que queremos hacer es conocer muy bien nuestro entorno informacional, saber lo que se dice de la OTAN, saber lo que se dice de nuestros gobiernos y conocer hacia dónde pueden ir estas narrativas de desinformación. Porque de lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos que ser proactivos en nuestras comunicaciones, es decir, es mejor contar nuestra propia historia primero y centrarlos en lo que hacemos que alguien que la cuente por nosotros. Y esto es, si hablamos de desinformación, tienes el debunking en inglés, que es una vez que hay un bulo, pues intentas aclarar este bulo, ¿no? Combatirlo, y nosotros lo que hacemos es el pre-bunking, o sea, antes de que haya ningún bulo, intentamos identificar estas narrativas que Rusia, que nos imaginamos que van a utilizar, e intentamos explicar nuestra versión antes, dar con datos obviamente factuales, antes de que ellos puedan poner de alguna forma este virus de la desinformación y que nos afecte. Un ejemplo muy claro y muy reciente de todo esto fue la desclasificación de inteligencia que se hizo antes de que empezara la guerra. Todos os acordaréis que allá por octubre del 2021 empezaron a filtrarse en medios de comunicación, primero americanos, luego todo el mundo, que la OTAN, Estados Unidos, tenía información de que Rusia iba a atacar, que todas esas fuerzas, todas esas tropas que estaban poniendo en la frontera con Ucrania no eran ejercicios, no estaban ahí por estar, sino que realmente teníamos información de que iban a hacer un ataque. Esto fue muy complicado hacerlo. En primer lugar, porque desclasificar información, como os podéis imaginar, sobre todo americana, es una pesadilla burocrática. No es muy fácil cosas que son secretas, información que es secreta, intentar dársela al público, pero también porque cuando nosotros pusimos toda esa información de que sabemos que los rusos van a atacar, sabemos que van a atacar, esto no son ejercicios, van a atacar a Ucrania, se nos acusó a nosotros de querer la guerra. Estáis provocando la guerra, estáis diciendo eso porque queréis la guerra, y realmente se pasaron momentos muy complicados. Hubo incluso burlas, habéis dicho que es el día 15 y no han atacado, jajaja, no tenéis ni idea. Fue muy difícil, y como sois especialistas de la comunicación, los que estáis aquí, es muy complicado desde un punto de vista de relaciones públicas ponerte desde esa forma, pero lo hicimos porque estábamos muy seguros, y en segundo lugar porque necesitábamos contrarrestar estas constantes mentiras de Rusia. Rusia intentó empujar su narrativa, no somos nosotros, es la OTAN se está ampliando, es Ucrania que nos va a atacar, pero nosotros necesitábamos de alguna forma explicar al público, que el público conociera los planes reales. También de esta forma preparamos al público para que estuviera preparado que este shock podía llegar, y también de alguna forma ayudó a que los aliados, es decir, los países miembros de la OTAN, hablaran entre ellos para prepararse contra este posible ataque. Y se hizo de una forma y se forjó esta unidad incluso antes de que comenzara la invasión. Y también esto fue bastante exitoso desde el punto de vista de la comunicación. Lo primero, obviamente, se intentó parar la guerra, y eso no se consiguió y fue un fracaso desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de la comunicación se consiguió que Rusia se pusiera a la defensiva. Ya no era su narrativa la primera, ya no eran ellos los que decían es la OTAN la que nos va a invadir, es Ucrania la que nos va a invadir, sino que tenían que decir que no vamos a invadir, y eso les puso a la defensiva de una forma que sus narrativas, si os acordáis al principio de la guerra y todas sus estratagemas, los vídeos que pusieron, no eran vídeos sofisticados, no tenían la sofisticación porque les pilló un poco por sorpresa. Los rusos... sí, vale. Los rusos no pensaban que nosotros íbamos a hablar de una forma tan abierta. Por eso
he dicho al principio, y lo repito ahora, que no funcionaron estas narrativas rusas, no funcionaron tan bien en el público europeo. Funcionaron muy bien, por otra parte, en el público rusohablante, sobre todo en Rusia, y también están funcionando muy bien en todo el Global South y sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Rusia tiene allí redes de comunicación muy grandes, tiene Russia Today, tiene además también un público muy fértil a este tipo de narrativas anti-OTAN, antiamericanas. Es muy complejo y nosotros, como OTAN, tenemos también tenemos muy pocas relaciones con Latinoamérica. Colombia es nuestro socio, pero no tenemos apenas cómo actuar en el resto del continente. Pero es muy importante que sigamos intentando trabajar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como he dicho, esto no es información ni narrativas, hay algo muy concreto que es el apoyo a Ucrania y erosionar este apoyo. Si no viene del público europeo, puede venir globalmente. Y en la desinformación, como en la guerra, también tenemos que tener muy claro que hay un agresor ilegítimo, que en este caso es Rusia, y una víctima, que es Ucrania o nuestros valores, y que si Rusia gana, perdemos todos. Porque nuestro apoyo a Ucrania, este apoyo no solo de desinformación, no es por caridad, también es por nuestra seguridad. Y con esto ya acabo dentro de los 2 minutos. Voy a dar paso ahora a Jürgen, que va a ser la primera. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar en inglés, perdón por esto, si es posible, para no atormentar a usted con el nivel de español. Thank you very much for inviting. It's a great pleasure to be one of the speakers at this panel. So as it was said, I'm director of School of Journalism, but also head of the project, which is called Stop Fake. Which is much more important for me now because it's a very practical instrument to fight against Russian disinformation. So you already described how this system is operating. So on what my organization is doing, we try to counterbalance what they do and to stop the flow of disinformation. So by the way, Stop Fake is also available in Spanish, so you can follow us on Twitter. You can go to the main site stopfake.org and then push Spanish flag, and it would be the Spanish version of our website. So there you would see all the stories which we already debunked, and this is more than 4,000 stories. So this is what we only can prove that this is not true, but you can imagine how many more stories there were over there. 4,000 which we can prove this is not true. And that was very important to do that because disinformation is looking for any opportunities to get to the audiences across the world, including in the global south, to change the perception of the reality and to influence the form of the government, to influence elections, to influence media landscape in those countries. And sometimes people are saying that, well, this is because Ukraine is at the war with Russia, that's important for you, but that's not important for my country. That's not true, because disinformation works across the whole media and political landscape. And for disinformation, there is no borders. So when some people think as soon as we do not see Russian tanks, we are not at the war with Russia, but actually Russia thinks the other way around, and very often they do not need tanks because there are much more influential and less expensive instruments to impact rather than open military aggression. For example, if we would compare what you can do with money you spend on one military jet F-35, exactly, yeah, and what you can buy with the same amount of money in terms of producing disinformation, fake tweets, fake pieces of news,
and other instruments which are part of operations of influence, you can do a lot, and you definitely can impact any region where you want to be present. And in case with Russia, they want to be present everywhere. So they do not prioritize only the countries which are close to the zone of the war. They work at the global scale. And I would say even more, the more we see Russia is losing on the kinetic side of the front line, the more they invest into their efforts with disinformation to compensate their military losses with their political and diplomatic gains. I just came from a NATO summit in Vilnius, and I had a couple of very interesting observations. So the first observation is how much unity there was between NATO countries and Ukraine, even if some people in Ukraine were not very happy with the wording of the final communique, which did not openly invite Ukraine, but the unity, political unity was there. And as British Minister of Defense Wallace said, the most important is the change of rhetorics. So at the rhetorical level, everybody already perceives Ukraine as a part of this community. And the second is a unity at the level of public. So if you would go to the streets of Vilnius, you would see literally thousands of Ukrainian flags. So their aim was to put 33,000 Ukrainian flags across the town, because they say that Ukraine should be 33rd country of NATO. That's why 33,000 of Ukrainian flags. And it's interesting that most flags were put not by Ukrainians living there, but local people living over there. So this is another level of unity between Ukraine and people over there who very clearly understand what this war is about, what the aims of this war is, and what the implications of this war for the region and Europe in whole are. But then from here we can go to the global south, where you would not only see any Ukrainian flags as a show of solidarity, none of them, but you would also in most cases would not find the recognition of legality of Ukraine defending itself. So this is kind of a huge gap between what we have in Europe and in transatlantic relations, and that what we have in relation with global south, where, as I said, people even question the right of Ukraine for self-defense. And of course, Russian disinformation is having a field day about that. So they, as you said, they want to portray that this is a war not between Russia and Ukraine, but Russia and NATO, and Russia and United States. Unfortunately, Russia has a very long history of having influence in the global south. So this system is not new. It was built through the Cold War years. It was very effective. It was very well oiled with money, with political influence. Of course, Russia is very skillfully playing with all parts of the political spectrum in the global south. For example, for those who are on the left part of the spectrum, they are saying, oh, Russia is a continuity of the Soviet Union, so it's all about communism, Soviet heritage, and some, great relationship between Soviet Union and many African countries, Latin American countries, so that's about that. For those who are on the far part of the political spectrum, they're saying, oh, we are for family values, we are against LGBT and other things. In reality, Russia is neither about left values and is not about right values. They are absolutely agnostic about any values because they are beyond any ideology which we can imagine exists around. So they approach very easily to that. So they basically work with anyone who is eager to cooperate and to amplify their messages for the local population. It has not only communicational implication, but it also has very direct political and economic implications. For example, not a single
Latin America country introduced sanctions against Russia, including against Russian disinformation. So if Russia Today and Sputnik Mundo are sanctioned here in Spain and in all other countries of the European Union, they are all available in Latin American countries, and basically they produce it over there, and they immediately bounce back here. And sometimes even what they do, they created a lot of mirror media organizations in Latin America. Sometimes the difference is one letter in the name of those organizations, and they are already beyond any sanctions because legally it's a different organization. So from our point of view, it's very important to monitor this environment, to know how they, the evolution of this ecosystem happens, because as I said, they are very dynamic. So if they are sanctioned here, they immediately move there, put more money. And if we talk, for example, about Latin America, we should understand the specific of the local media market, where sometimes if you come with a lot of money, you can really make difference and find a lot of people, including local journalists and local media, who would be happy to work with you. And again, a lot of local media are taking Russian media content, which is offered for free, from RIA Novosti, from Itartas, from Sputnik, and because they think this is a normal media content, which is not. So I've been following this since 2014, almost 9 years, and probably StopFake was the very first organization which started to deal with Russian disinformation through fact-checking by basically verifying if it's true or not. So we identify all the main narratives they push, all main platforms they use, and all main actors who are involved in this. And this is very important. So it's like if you imagine those movies about hunting criminals, when you go to police station and see all these photos on the wall, you know, and then arrows connected all these pictures. So basically we did the same, so we know exactly who is doing what. And in this way, we can very easily not only debunk it, but also debunk it, because as I said, the narratives are always the same. So they want to portray Ukraine as non-state, non-real state, a failed state. They want to disrupt unity between Ukraine and NATO, or Ukraine and European Union. They want to create conflicts between Ukrainian refugees, for example, here in Spain. There were fake stories saying that Ukrainians, for example, put a forest on fire here because they wanted to burn Russian flag. So how they did this fake, it sounds funny, but they took the real footage from RTV of the forest fire and changed the titles at the bottom of the screen, which was saying that Ukrainians started this fire, you know, but the story was completely different. And the purpose of this is very simple, to disrupt unity, but not at the kind of higher political level, but at the local level between receiving communities here in Spain and Ukrainian refugees, which are more than 150,000 now in Spain, you know. So this is a very dangerous thing, you know, even at the very local level, because it can start conflicts between people if some people would really decide that Ukrainian refugees are putting them in danger and not loyal to the receiving country and something like that. And all those things are also projected into the global south. And it's very interesting because it's always a matter of manipulation. So for example, Soviet Union is saying, oh, we always had a great relationships with African countries. But it's not like that, because basically they were exploiting African countries for political reasons, to demonstrate that the camp of the communism is as big as a camp which United States used to have. So it's, if we talk about bipolar system, so basically Soviet Union was just building another kind of camp of countries who were following, and very often it was ridiculous, because I had one of my relatives working at the Soviet mission first in Africa and then in Nicaragua. So Soviet Union was selling to them the things which they didn't need.
like some factories to produce chocolate, for example, or some factories to produce, you know, tomatoes or other things. There was never tomatoes in that country, you know, but they were just selling that because they were trying to organize a kind of something like a trade relationship. But in reality, what was matter was just put them into their sphere of influence. And now, most global South countries do not recognize that because they do not look at this from historical perspective, but they just listen to what Russia is now saying. The second, Russia is trying to present it as a big trade partner for them now, which is, again, it's not true, because actually Russia has very few things to trade. And now they even have less because everybody realizes the armaments Russia was selling to global South markets is actually useless. So everybody saw that all Russian military equipment is basically a crap. So all those countries who were buying it are now reconsidering if that was a good investment of money and if their armies are really, you know, prepared to conduct any wars with that type of equipment. And the third is a cultural dimension. So Ukraine is basically fighting a war against empire. So it should be very easily translated into the perception of the global South, because they should also feel this anti-colonial sentiment. But actually, they are siding with Russia, which is paradoxical, because they are thinking that it's Russia fighting against NATO. That's why they are conducting some kind of anti-imperial war. And I had so many conversations with journalists from Africa, journalists from Middle East. And in many cases, it was a pity to realize that we are not only not winning the hearts and minds in that part of the world, but actually we are losing sometimes, because even after almost 2 years of this aggression and almost 9 years since the beginning of the war, we were not capable to deliver effectively all those messages. That's why we at StopFake, we produce content in Spanish, as I said, for Latin American countries trying to change their mind, but also do that in French for French-speaking African countries. And also we talk to journalists in those countries, to policymakers, to change this. Unfortunately, it's not only about their own perception, but it's also about the perception of those countries which want to dominate their information space. Russia, of course, is the leading one, but you also mentioned China. And there are also some regional leaders, for example, South African Republic in Africa, Brazil in South America. And I'll just quote you a very short tweet from one of Chinese propagandists who said, NATO summit in Vilnius talked about only weapons and war, not peace, ceasefire, dialogue, diplomatic solution, bad for Ukraine, bad for the whole world, and bad for Europeans. So it's just a recent tweet today from one of the biggest Chinese propagandists. So basically, this idea is now very forcefully translated both by Russia and China to the global South, how they should perceive what actually happened in Vilnius. And I started with Ukraine's communique, final communique, and it's very interesting because it doesn't matter what kind of communique we would have at the end of the summit. So if the NATO members would say, we invite Ukraine to NATO, and so Russians would say, oh yes, that's what we told to you, this war is about Ukraine and NATO. If Ukraine was not invited to NATO, they said, okay, they're not invited, but still it's a big danger for Russia because we see that it would happen at some point, you know. What is ridiculous, you know, when Finland was invited and joined NATO, Putin said it's not a problem. It's not a problem at all for them.
even though the length of the border between Russia and Finland is 1,400 kilometers, and border between Ukraine and Russia is 2,300 kilometers. So it doesn't make any difference in terms of the continuity of the border between Finland and NATO and Ukraine and NATO. But Finland is not a problem, and Sweden is kind of semi-problem now for them, you know. But Ukraine is a problem. And as I said, it doesn't matter what you do. It's a matter of what they want to tell you about this. And unfortunately, again, Global South demonstrated that they are very open to all those kinds of political influence. And very often, this signal they send is immediately bounced back to Russian and China disinformation. And they're saying, look, we are not alone. Half of the world is supporting us, you know. And this is very important for them because in reality, they see that they're losing partners and allies, and they are in isolation. So basically, Russia is in isolation, but the messages which are sent from Global South to Russia are actually reinforcing them as a global power. That's exactly what they want to get. And again, it's delusional. So it's not like that because Russia is not projecting any power, is not projecting any influence. It's a decaying imperial power, which is losing one of the wars, which is now basically happening in front of all media. It's the most mediated war from all kind of media point of view, because we have such a huge presence of media on the front line and in other parts of Ukraine that every single moment of this war, including war crimes, are documented. But still, it doesn't prevent disinformation and propaganda from saying that we don't know even if this war is happening. So this was one of the ideas which was also translated in social media. We don't know if this war is happening. We don't know if war crimes happen, you know. So we had hundreds of Spanish journalists been in Ukraine, you know, and I talked to all of them and they said, you know, we cannot remain neutral as journalists usually should be in the war conflict because we've seen the results of the war crimes with our own eyes. So we are witnesses. So we are not asking witnesses to give those testaments to us. We've been witnesses to this. And people in the Global South are still saying, we are not sure, you know. Yes, and probably Ukraine is also to be blamed, you know. This is another narrative coming from there. And also to finish, that Ukraine is always portrayed as an obstacle to peace. So they're saying, this war can be finished tomorrow, you know, if Ukraine surrender. So it's not about real peace, it's about, you know, Ukraine surrendering. And then they say, you know, if you have a food crisis in Africa, that's because of Ukraine, because Ukraine does not want peace. If you have a consumer crisis in some European countries, you know, that's because of Ukraine, because Ukraine does not want peace. And also we've seen some attempts of leaders from the Global South to be mediators of this. But this mediation was failing because of this very reason. So they came to this mediation process from the premises of Ukraine to surrender, you know, not Russia to stop aggression, not Russia to withdraw their armed forces from the territory of other country, but Ukraine should just surrender. And that's our point of the mediation. It's not mediation, you know, it's an invitation to surrender, and actually you should not even go to Kyiv, you know, to proclaim that. You should do it, you know, from any other place. And just very short point to give you about this mediation attempt, you know. So when the group of African leaders came to Ukraine, there was a lot of rockets, missiles coming to Kyiv, you know. And the whole delegations were took to the basement of the hotels, you know, as a shelter. And then some of them said, we didn't notice any missiles coming, you know. So probably it's a, you know, provocation of Ukraine to say there was a missile attack, you know. And so it was so disconnected from reality that basically it put under very big question if those leaders really want to understand what this war is about.
And if they really want to solve those problems, including their problems, because food crisis is when Ukrainians are basically sacrificing their life to deliver grain to African countries, you know. So, and they do not take this as a, you know, strong enough position to support Ukraine. And the second point, I was talking to one South African diplomat, and he said, you know, now Ukraine came to us because you want us, you know, you want to have our votes at the United Nations, you know, General Assembly and Security Council and other things. Where have you been where, you know, genocide was happening in some African countries and other things? So they have very kind of ad hoc approach to this. So it's tit for tat, what is called in diplomacy. So you want something from us, but we also want something from you. But it's not happening like that. What Ukrainians want to deliver says that we should work all together, including global South countries at all possible levels, from civil society to United Nations, to restore international law. And from that, not only Ukraine would benefit, but also Rwanda would benefit, and Central African countries, which is now ruined by Russian mercenaries, you know, would benefit, you know, if we would restore the law and withdraw Russian mercenaries from Wagner, from those Central African countries, you know. So that's about basically the restoration of the international law, which we try to deliver. But as I said, disinformation is flowing, and it's flowing very freely. And from this point of view, it's very important to create additional instruments to stop disinformation, and also to be very responsive to how the system of disinformation is changing and adapting to sanctions and other important limitations which we try to build to not to stop disinformation, because probably that's very difficult to do, but at least to minimize its impact. Thank you. Pues pasamos la palabra a Rafa Rubio. Bien. A ver, ¿cómo reconducimos? O sea, yo creo que queda claro, después de estas dos posiciones, que la desinformación es un territorio de guerra. Y yo voy a hablar específicamente de un campo de batalla que son las elecciones. Y me parece que es interesante hablar de las elecciones, no solo porque es lo que trabajo, sino porque es una suerte de rompeolas donde podemos poner a prueba muchas de las respuestas y de las amenazas que han salido aquí, hablando de la desinformación en general, o sea, hablando del territorio de guerra. Pero me parece que las elecciones, por sus tiempos especiales, por su especial trascendencia en cuanto que afecta a la legitimidad del sistema democrático, se ponen a prueba muchos de estos elementos que han ido saliendo aquí. Y voy a tratar de hacerlo conectando donde estamos, o sea, hablando del papel de Rusia en las elecciones, para acabar hablando de Latinoamérica, donde, en mi opinión, en el campo electoral la situación es un poco diferente, y creo que es interesante porque creo que hay ejemplos claros de desinformación, pero me parece que el peso de la desinformación internacional en el campo electoral, insisto, porque ha quedado claro que fuera del campo electoral es amplísimo, me parece que es más reducido o al menos que tiene elementos diferentes. Y decía lo del rompeolas porque me parece que hemos visto cómo la OTAN define la desinformación, entre otras cosas, como propaganda. Y cuando hablamos de elecciones estamos pensando en propaganda de manera determinante. Entonces, es un terreno donde el conflicto queda súper claro, o sea, porque hemos asumido y se asume que es parte del terreno del juego. A mí me gusta hablar de género literario propio, ¿no? O sea, que las elecciones tienen su propio género literario donde todos entendemos en el código, y entendemos que en ese género literario la propaganda no solo es legítima, sino que es casi obligatoria. No entenderíamos las campañas electorales con otro idioma, ¿no? Por eso me parece que nos puede servir esta reflexión sobre las elecciones, porque quizá cuestiona algunas de nuestras convicciones en este sentido, o nos da pistas sobre cómo tenemos que definir de alguna manera esto, ¿no? Y es especialmente oportuno, en mi opinión, porque estamos en plena campaña electoral en España y sobre todo en una semana que a mí me parece apasionante, donde la campaña electoral está yendo sobre la verdad. O sea, estamos discutiendo desde el lunes. Hoy han entrevistado a Feijóo en Onda Cero mientras venía en la radio. Pues de la entrevista, más de la mitad
ha sido para tratar de contrastar si él mintió o no mintió en el debate. Y él ha dedicado la otra mitad de la entrevista, porque ha hablado muchísimo, me imagino que lo habría entrenado, pero a explicar por qué Sánchez mintió. O sea, era una entrevista que era solo sobre la verdad en el periodo electoral, era sorprendente. Llevamos 4 días en los que solo hablamos de quién mintió. Ayer el Partido Popular sacó un documento con 50 mentiras de Sánchez, el martes el PSOE hizo algo parecido, aunque no lo oficializó. Entonces, y esto acaba generando un clima, que es lo que me parece apasionante, donde la verdad acaba siendo el objeto de debate, pero realmente se acaba diluyendo en la línea de lo que hablaba Paula al principio, ¿no? Ayer mismo, en una conferencia en Venezuela sobre la campaña electoral española, explicando esto, la presentadora presenta el debate poniendo de manifiesto cómo el tema estaba en el centro del debate, que hasta el Partido Socialista había puesto una lona en su sede diciendo no mentimos, cambiamos de opinión. Una lona que es falsa. Entonces, estábamos hablando de desinformación ante unos expertos que teóricamente saben mucho de comunicación. O sea, no, y teóricamente, o sea, por la cuenta que les trae han aprendido mucho de comunicación en Venezuela, pero hablando de desinformación electoral en España, y la presentación empieza con un fake. Es apasionante y pone de manifiesto el segundo elemento que quiero poner de manifiesto. O sea que a la hora de la verdad, el gran problema de la desinformación es que los hubs de distribución de la desinformación son casi siempre bien intencionados. Y eso hace, casi siempre, no digo que no haya muchos, o sea, para que eso se produzca tiene que haber muchos trabajando de una manera muy profesional, generando información y distribuyendo en sus primeras fases, eso es evidente. Pero el problema es que esos hubs no son eficaces, en mi opinión, si no llegan al tercer plano, donde la gente de buena intención y que por tanto cuenta con círculos de confianza que creen lo que dice, asumen esa desinformación y la distribuyen de manera bien intencionada. Ahí es donde está el gran campo de batalla, porque o cortamos en la segunda fase o es muy difícil tomar medidas, ¿no? En una semana, además, en las que hemos vivido dos cosas que me parece que también nos dan muchas pistas, y no tienen que ver con lo electoral, pero me parece que nos ponen un poco ante la dificultad del problema, ¿no? La foto de Zelensky solitario, me parece que es brutal, es una foto que es evidente que reúne todas las características de la desinformación, porque es una anécdota convertida en categoría que dice lo contrario de lo que la categoría señala. Y sin embargo, todos los medios de comunicación han reproducido esa foto como la foto que resume en la cumbre, es brutal. Y han sido muy pocos los que han tratado de ponerla en contexto añadiendo otras fotos. Es impresionante porque casi todos estos medios lo han hecho de manera bien intencionada, o sea, porque les parecía la foto más, a ver cómo lo digo, no más relevante en el sentido de que no es la que mejor refleja el espíritu, sino la más llamativa. Es porque tiene un componente de morbo, de anécdota, sin darse cuenta de que lo que están haciendo, que es brutal, es convertir eso en categoría, o sea, es dar el resumen de la cumbre que le gustaría dar a Rusia de una manera directa. Pero creo que es muy difícil acusar a todos esos medios que han reproducido esa foto por su, entre comillas, interés. No podríamos decir interés informativo, pero interés al menos habría que decirlo, porque es lo que buscaban cuando la publicaban. No sé si me explico. Y volvemos otra vez a la dificultad del problema. Y una segunda anécdota que me parece que también nos pone en contexto la dificultad, que es las declaraciones de Kissinger sacadas por un falso periodista que le llama y donde en el fondo viene a decir, en una situación de desorientación brutal, o sea, la propia imagen es llamativa, dice, no, pues yo creo que lo de Nord Stream lo causaron los ucranianos, ¿no? Eso, otra vez, que no deja de ser, en mi opinión, una opinión de un señor que ha sido muy importante en las relaciones internacionales, pero que por la edad y por todo está absolutamente desconectado de las fuentes, se convierte otra vez en categoría, y es, Kissinger bendice, claro, frente a eso es muy difícil luchar con las herramientas con las que estamos trabajando, y eso es a lo que voy, ¿no? O sea, y por eso me interesa mucho hablar de las elecciones. Hablamos de un fenómeno global en el que Rusia ha tenido un protagonismo esencial. Siempre, los que nos gusta hablar de tecnología de elecciones, siempre hablamos de que la tecnología en elecciones solo es útil si la usa uno solo. Cuando la usan todos, pasa a ser una commodity que no está al alcance de nadie. La gran ventaja en este campo de Rusia es que ha ido muy por delante. Se hablaba antes, pues en el caso de Ucrania, de la invasión, pero cuando hablamos de elecciones nos podemos remontar a Estados Unidos año 2016. Voy a hacer una lista muy breve, en cada una de ellas hay evidencias empíricas de la intervención de Rusia durante el periodo electoral y se las doy a quien quieras, ¿no? Ya en el 16 también la agencia de inteligencia holandesa ponía de manifiesto la intervención y utilizaba un término que a mí me ha gustado mucho, que son
las maniobras clandestinas de influencia política, dice, para definir lo que estaba haciendo Rusia en Holanda en el año 2016, describiendo de una forma bastante clara pues, las fábricas de vídeos de trolls y poniendo sobre la mesa en ese informe, que os recomiendo y que es público, las evidencias forenses que vinculaban a determinadas cuentas de redes sociales con activistas de medios de comunicación rusos, ¿no? Está muy bien documentado y está muy bien. Hablamos de Holanda pensando en las elecciones de marzo del 17. Francia, elecciones mayo-junio 17, no ha pasado casi tiempo, es conocido por todos el uso que hace Rusia primero para, o sea, con la estrategia típica del hackeo y la filtración, primero hackea información sobre Macron y luego utiliza informaciones específicas, o sea, no informaciones específicas, sino desinformación específica que cuestiona pues, aspectos de su vida personal, ¿no? El Brexit, Alemania 2017, donde de alguna manera en una situación peculiar en la que lo que dicen, o sea, lo que se dice es que las amenazas previas hicieron que hubiera una relación de alto nivel en el que Alemania amenazó directamente a Rusia de que si había interferencias en el proceso electoral, las buenas relaciones que tradicionalmente Rusia y Alemania habían tenido en ese momento podían venirse abajo. A pesar de eso, hubo intentos específicos de intervención y de hackeo de cuentas. Suecia, 2018, no me enrollo porque sería larguísimo, ¿no? Bien, Ucrania en las elecciones presidenciales. Y aquí hay una cosa que es interesante, ¿no? O sea, Rusia en Ucrania se da cuenta muy pronto de que el candidato propio, por llamarlo de alguna manera, no tiene posibilidades reales de ser elegido. Y cambia de estrategia, utiliza una estrategia que me parece llamativa y que en mi opinión es de las más eficaces en el terreno electoral, que es cuestionar el sistema. No voy a apoyar a alguien, no voy... O sea, y Rusia lo ha hecho a partir de ese momento en todos los países en los que ha tratado de intervenir. Cuando no tenía candidato propio, se dedicaba a dinamitar el sistema, para que ganara quien ganara, estuviera deslegitimado y, por tanto, la inestabilidad estuviera garantizada, ¿no? Por tanto, creo que hay evidencias evidentes de que las elecciones se han convertido en un elemento, en un, como decía, en un campo de batalla en el que esta batalla general de la desinformación que trata de influir en la opinión pública pasa a tener unos objetivos específicos concretos que pasan, en primer lugar, por apoyar a candidatos favorables o perjudicar a candidatos desfavorables, que es el ejemplo más tradicional, pero también por sembrar la duda sobre los resultados de las elecciones y proyectando esas dudas sobre los resultados de las elecciones sobre la propia integridad del sistema democrático. En último término, los tres elementos acaban causando el elemento común y que creo que es el más buscado, que es la inestabilidad política durante los años siguientes y, por tanto, la debilidad de cara a futuras negociaciones o relaciones. ¿Y cómo se traduce esto en Latinoamérica? Y voy más o menos bien de tiempo, ¿vale? No me voy a enrollar mucho, ¿eh? En Latinoamérica me parece que han salido cosas interesantes antes del terreno electoral y alguna más que quería completar, ¿no? O sea, ¿por qué en Latinoamérica hay un terreno propicio para este tipo de información? Más allá de lo que ha pasado en los últimos 15 años, de inversiones económicas de las que se ha hablado, me parece que Latinoamérica sigue viva de alguna manera, en términos culturales, la mentalidad de la Guerra Fría, de los países no alineados, y que es sobre esta mentalidad sobre la que se siembra y pone de manifiesto, en mi opinión, una debilidad de la OTAN, que creo que en esta cumbre ha salido reforzada, que es la identificación de la OTAN con Estados Unidos, que era una cosa que de alguna manera se había diluido y que en esta cumbre yo creo que el protagonismo de Biden no favorece de alguna... O sea, no sé, estoy metiéndome donde no me llaman, pero en términos de comunicación... No, pero que en términos de comunicación sí que creo que es un juicio que se puede hacer. Entonces, claro, si al antiamericanismo norteamericano, al antiamericanismo de Latinoamérica lo alimentas con americanismo de la OTAN, pues es más o menos fácil que la reacción se produzca de una manera natural. Si a eso le unes, como bien decía Paula, la ausencia de satélites claros de la OTAN que te permitan hacer este tipo de estrategias y de este tipo de trabajos, pues el resultado es muy evidente, ¿no? Hay un tercer elemento que me parece relevante en este campo y del que se habla poco, que tiene que ver con la continuidad de RT y Telesur. O sea, en el fondo, en mi opinión, bueno, en mi opinión no, esto está también estudiado, o sea, si uno coge los redactores de RT de los últimos 5 años, casi el 80% trabajaban en Telesur 5 años antes, o sea, hay una línea de continuidad evidente entre Telesur y RT que hace que de alguna manera los canales informativos
de Rusia se levanten sobre los canales informativos que a golpe de chequera había construido la Alianza Bolivariana durante los últimos 10 años. Claro, eso hace que no empieces de cero, eso hace que estés trabajando sobre un terreno informativo súper abonado y eso tiene consecuencias muy directas, ¿no? Hay veces cuando hablas con españoles que te dicen, yo no entiendo por qué RT y Sputnik emiten en español, pensando que somos el centro del mundo, diciendo, pero pues si somos un mercado muy pequeño, y dices, pero tú eres imbécil, o sea, como que... Pero hay mucha gente que está convencida de que Rusia quiere convencer a los españoles, y dices, pero si es que somos... Y es el mercado más grande para claro, el evidentemente. español, más que el ruso. Exacto, sí, se ven sus canales sociales de una forma brutal, ¿no? Bien, entonces... Entro en la peculiaridad, y con esto acabo, de lo electoral en Latinoamérica, ¿no? En mi opinión, y aquí quizás es falta de estudio, no hay una evidencia muy clara de intervenciones internacionales en procesos electorales latinoamericanos. Esto no quiere decir que no haya habido desinformación y muy fuerte en los procesos electorales, ni que el clima previo, que como se ha puesto de manifiesto es evidente, influya de una manera determinante en las elecciones. O sea, las elecciones no son una burbuja que se dan y se alimentan del clima político existente, que como se ha puesto de manifiesto está muy influido por la desinformación. Pero creo que en los 2 últimos meses de las elecciones en general, y ahora hablo de algunos ejemplos muy concretos, la incidencia de la desinformación tiene más origen nacional que origen internacional. Y creo que esto es importante porque facilita mucho las respuestas. De lo que he trabajado, el único lugar donde hay ciertas acusaciones de intervención rusa durante las elecciones en Latinoamérica es en Colombia. Y son unas intervenciones, en mi opinión, que no están del todo demostradas, o al menos que no mostraron su eficacia vistos los resultados, ¿no? Hay un segundo elemento en la desinformación electoral latinoamericana que creo que también nos ayuda mucho, que es la intervención específica de los gobiernos en los procesos de desinformación. Lo estábamos viendo en Brasil de una forma determinante, donde el propio presidente llama a los embajadores acreditados en el país y les dice que sepan ustedes que va a haber un fraude electoral, y lo dice de manera pública y oficial. O sea, no es que ponga un tuit, es que les reúne a todos en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y le dice, oiga, que sepan ustedes que están ante un fraude electoral. Y lo estamos viendo en Guatemala de una manera determinante, lo estamos viendo en Guatemala, donde además se da un proceso súper paradójico, que me parece que también nos hace reflexionar, al menos a mí me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, el día de la elección, las denuncias de fraude electoral tienen un efecto preventivo, no sé si me explico. Los que denuncian el fraude son aquellos que sospechan que va a haber un fraude del gobierno y empiezan a convertir, en la misma línea que hablábamos de Zelensky, las anécdotas en categoría. Entonces, no se abre un colegio, qué escándalo, hay una violencia en un sitio que han quemado 2 urnas, qué escándalo. Cosa que no deja de ser algo normal en todas las elecciones, al menos en Latinoamérica. O sea, que no dejan de ser anécdotas específicas que no ponen de manifiesto un fraude sistemático. ¿Qué ocurre? Que cuando no se produce el fraude, y esto es lo más llamativo de todo, es el propio gobierno el que utiliza estas denuncias, que en el fondo, en mi opinión, eran desinformativas, por muy bien intencionadas que estén, para construir su denuncia. Y dicen, oiga, es que aquí ha habido fraudes, y lo dicen todos estos instrumentos nacionales e internacionales. Con eso piden la suspensión de la elección. Es que es alucinante. O sea, la gran base documental es esa especie de vacuna que se ha ido trabajando durante todo el domingo, ¿no? Entonces, sobre eso piden la suspensión y han conseguido mantener el proceso, Dios mediante, hasta ayer, donde finalmente la Corte Constitucional no solo ha dicho que los resultados están absolutamente ajustados a lo que ocurrió en la jornada, sino que han dicho que la suspensión de uno de los 2 partidos es absolutamente injustificada. Pero nos pone de manifiesto un elemento que es especialmente llamativo en Latinoamérica y que creo que nos hace repensar nuestras respuestas a la desinformación, que es el protagonismo de los gobiernos en la desinformación en el periodo electoral. Y esto, claro, hace que algunas de las respuestas en las que le dábamos al gobierno las llaves para responder a la desinformación quizá no sean las más adecuadas y tengamos que pensar en soluciones alternativas. Bien. Esto se repite también, o sea, se produce en México en las intermedias, donde el Tribunal Electoral se convierte en enemigo principal del presidente, que no solo llega a acusarles de fraude, sino que señala uno a uno a los miembros del tribunal y dice dónde viven para que vayan a animarles, para que sus tropas vayan a animarles, en un ejercicio específico de utilizar la información de una manera, al menos, de chantaje. Ocurre en Ecuador, donde en este caso no es ni siquiera el gobierno, es el órgano electoral el que decide de una manera, en mi opinión, muy poco profesional,
dar a conocer los resultados anticipados, donde dice que pasa a segunda vuelta una persona que estaba dentro del margen de error. Cuando los resultados desmienten al propio Tribunal Electoral, se monta una crisis basada en una mala información. Insisto, era mala información, no era desinformación, pero tuvo un efecto brutal que paralizó al país durante 15 días y que sembró legitimidad, o sea, sembró dudas de legitimidad sobre ese proceso, ¿no? Bueno, Colombia ya lo he dicho, la siguiente es Brasil, donde todos lo conocéis y como he trabajado ahí me enrollaría muchísimo, pero donde básicamente vemos cómo el gobierno tiene un protagonismo esencial y, en mi opinión, y esto es una enseñanza positiva, vemos donde el Tribunal Electoral consigue articular una respuesta duradera en el tiempo, estratégica y mantenida, que le permite, en el terreno educativo, en el terreno jurídico, en el terreno informativo y de la comunicación, trabajando con más de 1 año y medio de antelación, pues plantear unas respuestas, y en un terreno que creo que no se aprecia mucho y que fue determinante, que es el terreno de las relaciones internacionales, que es muy peculiar, porque trabajar las relaciones internacionales sin ser gobierno y conseguir, como consiguieron, una respuesta rápida, donde en menos de 30 minutos una serie de países confirman los resultados electorales y, por tanto, la labor y el funcionamiento del procedimiento, es una obra de arte, en mi opinión, en términos de diplomacia, especialmente, insisto, haciéndolo desde una institución independiente, no desde el gobierno. Es más, haciéndolo en contra de la diplomacia del gobierno. Bueno, Brasil nos llevaría muy lejos y Guatemala ya lo he hablado. Perdón por el caos, pero más o menos he tratado de enganchar lo que estábamos hablando, como habéis visto, que tiene una relación directa a esa parte, o sea, al terreno electoral, que creo que está plenamente justificado, y al terreno de Latinoamérica, porque quizá, de alguna manera, podemos decir que en este terreno, en el terreno de las injerencias internacionales, pues todavía no nos sirve de ejemplo. Podemos decir que va, o sea, no sé si que va con retraso y que lo veremos próximamente, o que no hace falta, en el sentido de que hay tanta desinformación interna que muchas veces, o sea, lo que hacen en este terreno de las injerencias internacionales, muchas veces los gobiernos que quieren intervenir en otros países y ven que el país está bastante desestabilizado, dicen, ¿para qué voy a gastar recursos en ese terreno? O sea, me basta con comprar palomitas y mirar, ¿no? Entonces, en este terreno acabo diciendo que creo que tenemos que mirar más a lo electoral, porque por su carácter de línea de fuego nos puede ayudar o nos puede dar pistas sobre las formas en las que estamos afrontando la desinformación en la época ordinaria, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, ya tengo muchas manos aquí pidiendo la palabra. Rafa, ¿podrías ubicar solamente, para que aquellas personas que no están tan metidas en este tema, a qué nos referimos cuando hablamos de Global South? O sea... Bueno, Rafa o cualquiera, vamos. O sea, es un término... Y es que es un término que a mí me parece súper incorrecto. Se usa mucho, pero para empezar es un término completamente incorrecto porque es una amalgama de países. Me imagino que tú estarás de acuerdo. Ahí metemos un poco todo lo que no es Occidente y todo lo que no es tampoco la antigua Unión Soviética, porque Rusia no es el Global South y Ucrania tampoco es Global South, ni Moldavia, ni Georgia, ni Armenia. Entonces es una forma eso como una definición muy loose, ¿no? Muy indefinida de todo aquello que son estos países que antes a lo mejor llamaríamos el tercer mundo, a veces el segundo mundo, y ahora es el Global South. Australia no es Global South, por ejemplo, Nueva Zelanda no es Global South, o sea, es Latinoamérica, es África, es Asia. Antes, o sea, yo creo que es la rebranding cool de los no alineados. Sí, no alineados, sí, exactamente. Pero es verdad. Bueno, pues Adriana ya lleva desde el desayuno queriendo hacer preguntas. Voy a pasar el micrófono. Bueno, felicitaciones, y quería hacer una pregunta agregando un tercer factor que explica la influencia de RT. Yo lo estudié para el caso de la vacuna rusa, que fue comprada principalmente por países latinoamericanos y Bielorrusia. Y tiene que ver con eso de que más que convencer, quieren crear confusión y dudas. Y es que en Latinoamérica la opinión pública le cree más a los gobiernos que a los periodistas. Entonces, cuando vienen así iniciativas de desinformación, dice, ¿por qué le voy a creer a un periodista si el gobierno no me va a mentir? Entonces, ¿cómo se combate la desinformación cuando
el periodista quedó desacreditado porque justamente parte del proceso es desacreditar, los medios mienten, tal periodista miente. Digo, ¿cómo se recupera la confianza en la información cuando eso está devastado? Yo iría casi más allá y diría que somos víctimas de la desinformación precisamente por la desacreditación de los medios. El hecho de que la gente no crea en los medios de comunicación también están pasando momentos difíciles porque ha cambiado también el modelo de negocio en los medios de comunicación, hay medios gratuitos. Y esos medios, yo cuando veo un periódico que es gratuito, a no ser que sea The Guardian o alguno así, siempre pongo una interrogación. O sea, yo creo que las dos cosas no es que... O sea, es la gallina y el huevo un poco. Se desacreditan los medios por la desinformación, pero también la desacreditación de los medios nos ha llevado a esa desinformación. Y yo creo que es algo muy, muy complejo y no hay una respuesta única. Yo creo que en cada país, y ahora no estoy hablando con mi sombrero de la OTAN, obviamente para nosotros no es, nosotros la OTAN no regula, no se mete en este tipo de temas, pero yo creo que en cada país hay una respuesta muy específica sobre cómo a lo mejor apoyar a los medios de comunicación para que puedan ayudar a la desinformación, que la sociedad tenga más. Y la respuesta más oficial de la OTAN sería una cosa que llamamos la resiliencia, que habréis oído esta palabreja por aquí que se usa mucho, que es un poco pues, educar al público, educar a la sociedad civil para que sepan diferenciar la desinformación de lo que no es desinformación, para que sepan dónde ir a buscar fuentes, para que no les puedan meter bulos constantemente, y es un poco ayudar a educar en esta resiliencia que los gobiernos tiene mucho que hacer, pero es un poco lo que decía él, si va en contra del gobierno, educar al público, no, entonces es... Exacto. Yo creo que hay... Two more moments to this, because first, what Russia was doing for many years, they wanted to disrupt media systems throughout the world, discredit already existing media, and to make sure that people do not trust them. So to undermine trust was a big objective. So it was not about pushing some propagandistic messages they want, but also to discredit system. For example, when MH17 was shot down over Ukraine, they were sending contradictory messages from all over the sites to make sure that people would stop believing in everything. And they want to kind of prove this irrelevance of truth. So they are saying truth does not exist. The truth is somewhere in the middle, you know. And here I would quote one of the most famous Polish journalists who said, truth is not in the middle. Truth, it's where it is, you know. So it's exactly where it is, you know. So they wanted to ruin the system. And when they finally disrupted the system in what they called mainstream media, they came up with another media model. So in every country, they started to create a small media outlets, what they call alternative media, which are telling completely different to what mainstream media are telling. And they invest a lot of efforts into propagating those media. But the problem is that they are not Russian media anymore. They are not RT, they are not Sputnik Mundo. They are very different, so you could find them in Spanish, you would find them in French, in German. They are local media. And that makes it very difficult to monitor, to identify as a foreign influence and agent, and to combat it. Because if you are inside the media system, you are completely legit to operate, and usually it's not related to Russia. You cannot track directly finances, you cannot track directly the messaging system, coordination of messaging systems between them, but still, for example, here in Spain there is Canal Red, and Ina Finogenova is one of the team at this Canal Red, and she is a former deputy director of RT en Español. She, when the war started, she came here and said, I denounce the war, and so I'm against this war. But it's important not what she's saying,
but it's important what she's saying when she is on air. So she is continuing to push exactly the same narratives she was pushing when she was at RT. So basically, she is doing the same job, but already been here in Spain, you know, and speaking already as a part of the Spanish alternative news. For example, on Latin America, she is pushing exactly all those messages of anti-Americanism, to disrupt the local governments in different Latin American countries, because Latin America is one of her main focuses, you know. And this voice is coming from Spain, so it sounds very authoritative for Latin American countries. And it's like independent journalism. So it's portrayed as independent journalism. The same outlets are in France, as I said, and there are so many of them in Italy, of course. And they create, the main purpose of those alternative media is basically to disrupt unity at any level. And also it's interesting that it's very difficult to fight sometimes it from a governmental point of view, because then people say, oh, it's a censorship, you know. That's why, for example, what Stop Fake is doing as a non-governmental organization is much more impactful, because we are not related to government, so no one can say that we are a governmental point of view and we want to impose our will on free media. So first message is that those media are not media. So they are propagandistic outlets, they should be identified like that, and there should be the attitude to them like that. So you mentioned Macron and the role Russians disinformation was playing during his election. So what he did immediately after that, he banned access for Russian propagandists to all Palais Élysée activities, you know. So they were basically thrown out. They were without accreditation for any official events at the French government. And that was absolutely right approach to do, because if you consider them to be media, you should give them a free hand to operate. But it doesn't make any sense because it's influence operations. They're not doing media, they conduct influence operations. So it's a part of military activity, you know? If they want to disrupt your government, if they want to disrupt, undermine democracy and free media, and they are against free media, I always argue, so they are not representatives of freedom of speech. They are against freedom of speech because they usurpate the right to be called media, and then they take all the space. So it's like COVID, you know, they start spreading, and then you can stop it, you know. And so to stop them is very important from a point of view of preserving the integrity of media space, because again, as we said, that undermine trust to media by the end of the day, and people, and it throws uncertainty and doubts among people, so people just don't know what's going on, who we should listen to, who we should trust to, and that's the core issues of building or ruining the system of relationships between media and their audiences. And also it's interesting to finish, you mentioned the problem of vacunas, and so it was a big issue for Russian disinformation. So if you remember, when Russia created its own vaccine, they were trying to use it as a weapon, as an instrument for vaccine diplomacy, as they called it, you know. But it actually was a vaccine weapon. And the example was Italy. So Italy was one of the countries which wanted to receive their help, you know, to fight. So what they did, they sent the military convoy from Russia to Italy. So nobody knows what was the purpose of that military convoy, so what they were delivering over there. But it was a big point for propaganda, like other European Union countries are not helping Italy, but Russia is helping Italy. But my point of view is that basically that military convoy was doing reconnaissance operation on the ground, you know, and it was a part of the signal intelligence gathering, you know, when they've been moving over there, you know, and then we've never seen
where they moved, you know. So what was the final destination of their trip? We don't know what happened, you know. So the propaganda shows they're moving, we're closer to Italy, we're already in Italy, and then what, you know? So we don't know what they've been doing with that. So what they've been carrying, you know, what kind of aid they've been delivering, we don't know all that. And another interesting point with that is that as we monitored, we noticed that Russia was using the same networks, including on social media, to distribute fake news on COVID, and then the same networks were using to propagate Russia's war against Ukraine. Exactly the same. Facebook groups? Facebook groups, WhatsApp groups, Twitter clusters in different languages and everything like that. And not only in Ukraine, but also in many other regions. So that means that, yes, the groups were created on a purpose. So they were not just ad hoc anti-scientist freaks, you know, who started to project alternative vision on health and science and other things. So it was created on a purpose, and then those networks were preserved for other influential operation purposes. Eso es algo que nosotros también hemos observado. Grupos de Facebook, por ejemplo, que de la noche a la mañana eran antivacunas, negacionistas de COVID, y que de la noche a la mañana, unos meses antes de la invasión, empezaron a hablar de los rusos no van a invadir, los rusos no van a invadir, y luego los rusos invaden, los rusos van a ganar, los rusos van a ganar, los ucranianos son nazis, bla, bla, bla. Eso es algo que es alucinante. En muchos países europeos, como un grupo de Facebook que era sobre teorías de la conspiración alrededor del COVID, de repente de la noche a la mañana empieza a hablar de geopolítica. O sea, a mí me pareció fascinante ese nexo. Solo un minuto, intento. O sea, yo creo que hay una sensación que me parece que es un elemento estructural de la desinformación rusa que demuestra su eficacia, que es que le damos, o sea, lo que voy a decir ahora lo matizo, pero le damos más importancia a Rusia de la que tiene. O sea, me parece que hay una foto, y ahora explico por qué, o sea, porque no le estoy quitando peso ni valor. Lo que voy a decir es una horterada, pero yo creo, a mí me viene a la cabeza la foto de Putin vestido de judoka, porque creo que Rusia lo que hace de maravilla es jugar al judo. No, o sea, evidentemente Rusia no ha causado la crisis de los medios de comunicación que vivimos actualmente, pero aprovecha la crisis de la comunicación como ninguno. O sea, entonces, creo que cuando atribuimos a Rusia la capacidad de cambiar el sistema mediático mundial, estamos exagerando porque el sistema mediático mundial lo ha cambiado Internet, lo ha cambiado la falta de modelos de negocios. O sea, y esto es importante porque creo que Rusia es el que mejor utiliza la crisis del sistema mediático y lo aprovecha de maravilla. O sea, y eso demuestra una inteligencia para el mal, pero una inteligencia fuera de lo común. Y me parece que es utilizar esa táctica del judo de coger la fuerza y aprovecharla a favor propia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay dos elementos o dos tipos de respuestas que nos pueden servir. Y como digo, voy a ser muy breve. La primera, que es copiada de Rusia, que es inundar de información gratuita al mundo para que esos miles de nuevos outlets que han aparecido, que difunden información, tengan, aunque solo sea por criterios económicos, la posibilidad de difundir esa información sabiendo que se la ha dado a alguien, entre comillas, oficial, aunque no sea nada de fiar. Entonces, les permite estar en el ecosistema mediático con ciertas posibilidades, distribuyendo información gratuita y libre de derechos, que esa es la clave del sistema. Puedo seguir jugando y ganando algo de dinero, porque ninguno de estos medios es multimillonario, gracias a que me dan información, y puestos a usar información, utilizo esta que es gratis y libre de derechos. No sé si me explico. Y eso tiene una potencia de multiplicación mundial que está demostrando su eficacia, y lo habéis puesto los dos de manifiesto, y me parece que es algo a imitar. No sé si me explico. O sea, vamos a ofrecer mejor información para que la gente lo pueda utilizar, porque entonces competiremos en ese terreno de ecosistema de comunicación absolutamente fragmentado, tratando de competir en el mismo terreno, asumiendo, entre comillas, las reglas del juego, que siempre tiene un peligro. Pero es que las reglas del juego no las ha puesto Rusia, insisto, por eso me parece importante. Las reglas del juego vienen
de la situación de los medios a nivel mundial. Y en la segunda respuesta, que no sé si es compatible, pero que es evidente y que es en la que también se ha trabajado aquí, es reforzar el prestigio de los medios. Pero claro, ahí a dónde jugamos. Jugamos en el terreno normativo, donde todo es pantanoso, como se está viendo en Europa y se ve. Jugamos en un terreno económico, en la línea que decías de vamos a reforzar los medios fiables. Todos son peligrosos. Y acabo con esto porque además, y tengo todas mis dudas cuando hablamos de las políticas de Macron en este terreno, pero me parece que no tenemos que dejar de considerar, insisto, sin tener clara cuál es la respuesta, porque no lo sé, la utilización que de esas medidas de Macron se han hecho para legitimar las medidas que en Rusia se toman contra los periodistas, que esto fue muy evidente, ¿no? Entonces, mi duda es, porque no sé qué pesa más, no sé si los resultados de la política de Macron, que claramente estoy 100% de acuerdo contigo, o sea, que fueron eficaces para conseguir el objetivo que se buscaba, compensan esa legitimación de políticas en las que con el mismo argumento, evidentemente el argumento es el mismo, aunque no sea real, pero el mismo argumento de que estos señores son propagandistas de los distintos países y no están haciendo prensa, sino que están haciendo propaganda y por tanto no tienen derecho a participar en los actos del Kremlin ni a estar acreditados. O sea, Rusia va un paso más allá y les expulsa del país directamente, o sea, que ya es decir. Pero me parece que eso hay que ponderarlo para tomar la decisión, ¿no? Porque al final creo que otra de las lógicas, y esto en lo electoral lo vemos mucho, otra de las lógicas de la desinformación, además de la desestabilización y de la deslegitimación, es el efecto comparativo. Es decir, oiga, si en estos países se están adoptando medidas, llámalos antiliberales, para preservar teóricamente el sistema electoral, ¿por qué no voy a aplicar yo esas mismas medidas antiliberales? En el fondo, es esto que habéis explicado vosotros súper bien, ¿no? Antiliberales somos todos. Entonces, claro, entrar a ese terreno es súper peligroso, porque pasa como con el terreno de la verdad. Si aquí mentirosos somos todos y antiliberales somos todos, el terreno del juego en el que la democracia es fuerte, que es el terreno de la verdad, y el terreno de la legitimidad se debilita muchísimo. No tengo solución, insisto, no es llevarte la contraria, sino al revés, es intentar... tratar de introducir estos matices porque al final, a la hora de la toma de decisiones y de establecer políticas públicas en esta materia, el terreno me parece que es súper complejo. Sí, lo que decías del judoka, Putin al final a lo mejor no es el master strategy, sino master opportunist. Exacto. Que es lo que se dice, es el oportunista y lo ve y sabe que hagamos lo que hagamos, perdemos. Si jugamos con sus reglas, perdemos porque le legitimamos. Si jugamos con las nuestras, perdemos porque le damos ventaja. Entonces es un terreno muy complicado que yo creo que hay que jugar un poco con... A veces tenemos que prohibir ciertas cosas cuando tenemos restos legales de que no son... Pero es completamente de acuerdo, un equilibrio muy difícil. Can I add just one more sentence to this about opportunism of the system? So, Short. just to give you Ukrainian example. So, when the war started in 2014, Ukraine banned Russian TV channels in Ukraine. More than 80 TV channels, Russian TV channels were in Ukraine, so they banned. What they did, they went to internet. So when in 2017 Ukraine banned Russian social media companies in Ukraine, what they did, they came to Ukraine to buy already existing companies or create the new one, but that would be located already inside the legal system of Ukraine, so you cannot ban it, you cannot sanction it, you cannot do nothing with it, because it would be grassroots, legitimate, absolutely local media. So it's a lot of adjustability in this system and a lot of opportunism, and they always look for the weak spots to work over there. Muchas gracias a los tres. Quiero manifestar una preocupación como periodista y latinoamericana además, a partir de lo que decía Rafa, que encuentro mucha razón, que efectivamente la tierra fértil en Latinoamérica para el discurso ruso creo que tiene que ver con la identificación de la OTAN con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos una historia de intervencionismo estadounidense en América Latina, que por lo tanto, más allá de sin caer en discursos militantes de izquierda, o sea, está comprobado, está desde la orquestación de la Operación Cóndor, por ejemplo, que puso a diferentes países latinoamericanos a perseguir
personas políticos y todo. Entonces, una de las cosas que me preocupa, por ejemplo, que es algo que está en las noticias hoy día, por ejemplo, en Chile se conmemoran este año 50 años del golpe de Estado y por lo tanto se están haciendo un montón de reportajes y de material periodístico referente a este tema, pero lamentablemente cuando salen estos reportajes, claro, se ponen en la narrativa de izquierda, en la narrativa rusa, que en Chile no es tan fuerte por suerte, pero ¿cómo podemos entonces reportear como periodistas con un sentido de memoria, con un sentido crítico del rol que jugó Estados Unidos en América Latina, sin caer en este framing de izquierda, de antiimperialismo y la narrativa rusa? Esto lo planteo porque me ha pasado reporteando, publicando reportajes sobre estos temas que, claro, llegan todos los de derecha a decir, bueno, es que tú eres una periodista de izquierda. Es que, bueno, está comprobado, es material y además que se va desclasificando constantemente de parte de la CIA, nos enteramos de cosas nuevas, entonces, sí, es un tema que al menos a mí me preocupa y creo que a los periodistas también. Yo lo que puedo decir es que está claro que el occidente colectivo, ¿no? Como hablamos del sur colectivo, pues el occidente colectivo ha cometido muchos errores, no solo en Latinoamérica, también en África, en Asia, y esto es parte de por qué los rusos, por ejemplo, su narrativa en África también funciona muy bien, porque hablan de que hemos sido los colonizadores, esclavistas, etcétera, etcétera. O sea, y yo creo, desde el punto de vista por lo menos institucional, yo creo que no nos deberíamos alejar de eso, sino al revés, ser transparentes, reconocer nuestros errores, decir cuando lo hemos hecho mal, puede ser en Afganistán, puede ser en Libia, hablar de esas cosas y generar un debate. Como periodista no te puedo contestar porque yo creo que ellos a lo mejor saben más, pero desde nuestro punto de vista institucional yo creo que deberíamos ser más transparentes y no tener miedo a debatir y a hablar sobre qué pasó en Libia, por qué hicimos lo que hicimos. Y luego la OTAN y Estados Unidos, está claro que la OTAN es una alianza liderada por Estados Unidos. Son muchos países, pero Estados Unidos es el más grande y bueno, a lo mejor sí, de tamaño también. La alianza está liderada por Estados Unidos, es algo que tampoco nos podemos, es parte de nuestra historia y entonces es complicado en muchos países, pero creo que desde el punto de vista por lo menos institucional debemos debatirlo y no debemos asustar de decir dónde lo hemos hecho mal y lo hemos hecho bien. And probably it's also important to understand that there is a certain selectivity in this. So, for example, those people who are saying, oh, we are against, imperialism, that's why we support Russia, but they omit the point that Russia was conducting a lot of imperialist wars, conquering all the people. The war in Afghanistan was the most recent. What if Russia equals itself to the Soviet Union, so there's the war in Chechnya. For example, when we talk to audiences in the Middle East, they want to kind of to forget that part, but when Russia conquered through two consecutive wars, oppressed people in Chechnya, Muslims, and they just don't want to look at that, or when. And there are many instances like that. So it's kind of a selectivity, what we want to select for our communicational menu, and also the intensity of the messaging. So in communications, it's very important who first to come to you with a message and how intensively they bombard you with those messages. So if Russia is bombarding you all the time that, we are good and they are bad, that's what has effect on the audiences. If Ukraine was always absent from all those regions, in communicational point of view, so for us now it's very difficult even to enter over there, That's why we try to do at least something, at least to be present, because in order to start being effective, you need to have texts. Because communication is all about text, so you need to have those texts you've seen on our website. So when people in some other regions would start searching, at least they would find some other alternative, not alternative news, but alternative presence, It would not be only Russian presence over there, but also presence of other points of view, which is important. Y un poco al hilo también de esto último, gracias también por el panel. A mí me preocupa,
entiendo que sí he entendido todo lo que has dicho, Fayet, que claro, hay mucho dinero de los estados para financiar los medios, que es lo que pensamos, me da cosa decirlo estando aquí Ignacio Bel, que acaba de escribir un libro sobre eso, defendiendo la necesidad de la independencia de los medios y la necesidad de la independencia económica de los periodistas, ¿no? Entonces, la pregunta es directa, ya lo siento, pero imagino que tenéis apoyo económico los medios ucranianos o Stop Fake del gobierno ucraniano o de extranjeros o de gobiernos extranjeros. Yeah, so it's very important issue who and how finances the media system. And as I said, those media systems which are not financed enough, they basically, that opens the door for authoritarian states to come over there. It's not only Russia and China, but also Iran, who is trying also to enter this. You also mentioned Venezuela, which is an important player in this, and they offer a lot of direct financial support, a lot of free content, and in many other ways that opens the door for disinformation, not through some ideological alliance with Russia, because people just support what Russia is doing. Probably they would not say, yes, we support this war, you know. No, but they support it because it works for them from economic point of view. Also, if we would go on Twitter, we would see thousands of pro-Russian influencers over there, and they also are supported financially. That's why they are so many of them. It's former politicians from United States, from United Kingdom, from many other countries, who became the part of the Russian ecosystem of disinformation. Started with film directors, musicians, you know, and some, you know, big media personalities. They are happy to work for this system. They don't care about what Russia is doing and what happens in Russia itself. Russia is paying for this, and that's why it's acceptable for them to be a part of this. So if we would think about how to stop this financing, that always works effectively. I would give you two examples. One of them is Arte in France, and the second one is Arte in Germany. So it took 1 year of sanctions, and both of them stopped existing, basically. So if European Union approach it with the idea of sanctions, you know, and make those sanctions effective, in 1 year we already had a result, so they stopped functioning. So it was important to understand how they are financed and to stop those ways. In most cases it was some, you know, gray cash and other things involved, and that was the way how you can legally stop them from operating, as a way kind of to limit the impact of disinformation. As for the other side of the system, who is fighting against disinformation, so it's the opposite situation. So we don't have all those resources available, which Russia is actually spending millions and millions of euros, and now even more, I would say, again, to compensate. You know, and for those who fight against this system. So, for example, my team is 20 people, and in Russia, you can imagine how many thousands of people are working on this. And we are doing 10 different languages, and so with just small resources. So yes, we did have some grants from foreign governments at the beginning, back in 2014 and 15. But since then, basically, we are self-financed, so we sell our services, our information, you know, and from these profits, we finance our debunking activities. So it's very interesting. So it's not only Ukrainian government is not financing our activities, but we put our revenues, our profits, into fighting Russian disinformation as a grassroots initiative, which is not saving money, but spending money on this. And for this, we really need to work very hard, because we have a commercial clients who are paying for our services, for our information. We do a lot of consultancy, we do a lot of trainings, which we sell. We have a big database of our information during these 9 years, and a lot of research projects are buying information also. ¿Estáis basados en Madrid? ¿Consecuencia de la guerra o desde antes de la invasión? Pardon? Did you came to Spain? Yes, your company is based
based in Madrid, or it's just... No, the company is still based in Kiev, so I'm based now here because I am doing a research on this information. And as I said, we do some content in Spanish, so it's much convenient to do it from here. But again, it's two different levels of finances which prevent the effective fight because debunking disinformation takes actually much more efforts than to create disinformation. Because to create disinformation, you can put out any crazy idea, you know, and you don't need to put any facts behind, you don't need any efforts for that. You just say anything and it's out there. But in order to debunk, you need to approach this from the factual base, you need to spend a lot of efforts. Bueno, ya que he conseguido que Isabela me dé el micrófono, voy a abusar un poquito de él. Quisiera hacer dos preguntas, pero prometo muy breves las preguntas. La primera sería para Paula. Hace tiempo leí a un autor, David Alandete, un buen libro sobre las fake news, y hablaba del tema de Rusia y la desinformación, y él contaba, con motivo del proceso independentista catalán nuestro, que había verdaderos ministerios, miles de personas trabajando para esto. Mi pregunta es bastante sencilla. ¿Está dispuesto la OTAN, Occidente, Estados Unidos a tener verdaderos ministerios para combatir, para hacer eso mismo? ¿O estamos en una situación de querer y no querer, ¿no? Y la otra pregunta es para don Rafael, el cual me entusiasma su entusiasmo, pero me da un cierto miedo porque por él estaríamos en una permanente elecciones. O sea espero que sea o el PSOE o el PP ganen claramente y no haya que repetir elecciones, ¿no? Me ha parecido entenderte, no sé si bien, que los gobiernos capitanean de alguna manera la desinformación. Y en este sentido te preguntaría también muy directamente, ¿el gobierno español qué nivel de desinformación emplea? Sobre la desinformación y si nos lo estamos tomando en serio, yo creo que ha sido una toma de conciencia lenta sobre el tema. Nos ha costado. Yo creo que en 2014, cuando pasó todo lo de Crimea y empezó la guerra en el Donbass, yo creo que nos pilló un poco por sorpresa. A lo mejor no la gente que trabajaba específicamente con Rusia, pero yo creo que a la sociedad en general nos pilló por sorpresa esa desinformación y yo creo que por eso caló mucho la desinformación del 2014, precisamente en España yo lo veía, caló muy bien, pero Crimea es que es medio rusa, es que los ucranianos hablan ruso, es que es lo mismo. Esa desinformación caló muy bien en ese momento y desde entonces yo creo que eso levantó muchas alertas en gobiernos, en ONGs, en la sociedad civil en general, en la academia, y desde entonces la desinformación es un tema que, como muy bien sabes, no hace falta que te lo diga, se está tomando, se habla, se discute mucho, pero también nos lo estamos tomando en serio. Desde la OTAN tenemos una serie de herramientas de cómo contrastar, cómo trabajamos la desinformación, cómo intentamos pues hacer este pre-banking, debunking, dependiendo de todo. Tenemos una red de contactos con los gobiernos de países de la OTAN, en los que también trabajamos para contrastar, o sea, que veis vosotros, que estamos viendo nosotros, no solo con países, también con la Unión Europea, trabajamos muy cercanamente. La Unión Europea es otra institución que se ha puesto también al día a trabajar la información, tiene un departamento de comunicaciones estratégicas en las que tienen diferentes task force, como lo llaman ellos, que trabajan en el este, que trabajan también en el sur, por ejemplo, tienen una task force específica para el sur y para todo el tema de comunicaciones estratégicas que vienen del sur, o sea que es algo que realmente se está tomando muy en serio. Si la pregunta es si estamos poniendo tanta gente y tanto dinero como los rusos, no, pero también yo creo que la respuesta a eso es también porque somos sociedades democráticas y también por una parte contamos con los medios de comunicación normales porque ellos son realmente también los que tienen que trabajar esa desinformación. ¿Qué pasa en Rusia? Rusia se ha cargado completamente los medios de información independientes. Toda la información en Rusia bien está pagada por el Kremlin directamente, como Russia Today y Russia 24, pero también los otros que indirectamente están pagados pues por los oligarcas, Entonces ellos, claro, tienen que poner muchísimo dinero y muchísimo más, porque además quieren coordinar todos los mensajes que se mandan. Nosotros no hacemos eso, tenemos
oficialmente gobierno, instituciones, gente que trabaja para la desinformación, a lo mejor deberíamos tener más, eso ya es otra pregunta. Y luego tenemos a los medios de información independientes o a lo mejor estatales, pero que también tienen su independencia, que son los que deben también poner esa información objetiva y contrastar la información. Entonces nosotros, si a lo mejor pones toda la gente que trabaja en medios de comunicación, a lo mejor sí llegamos a eso, pero estatalmente, institucionalmente, tener la misma cantidad de gente trabajando en medios que Rusia, no, y yo creo que no es un modelo que debamos adoptar tampoco. ¿Tomárnoslo en serio? Sí, 100%, a lo mejor todavía más de lo que lo estamos haciendo, a lo mejor ser más específicos, a lo mejor tener más gente sobre el terreno, hay muchas formas, pero yo creo que el modelo ruso no se debe seguir y creo que no es eso lo que estás proponiendo tampoco. No, lo que pasa es que mi miedo es que los medios de comunicación están en una situación, por lo menos no conozco fundamentalmente los españoles, una situación muy precaria para poder ayudar a eso que estáis haciendo. Es cierto, por eso algunas de las ideas que hablabas tú, que cómo se pueden apoyar, a lo mejor no solo financieramente, a lo mejor no lo sé, pero eso es algo que es un replanteamiento que nos tenemos que hacer y eso no debe venir a lo mejor de la OTAN, a lo mejor es la Unión Europea la que tiene un poco que replantearse cómo podemos ayudar a los medios de comunicación. No digo financieramente, que sé que eso también tiene sus problemas. O sea, engancho totalmente. O sea, yo creo que es evidente que desde, no sé si en el siglo XXI o desde 2010, hay una apuesta cada vez más fuerte de los países por la comunicación estratégica, especialmente en el plano internacional. O sea, el concepto de diplomacia pública, en último término, lo que trata de hacer es hacer esto de manera democrática. No sé si me explico. Es decir, oye, la influencia en el plano internacional se juega en el terreno de la comunicación y, por tanto, tenemos que reforzar nuestros equipos y nuestras estrategias para jugar en el terreno de la comunicación de manera profesional. O sea, entonces, ¿dónde está el problema? Y conecto con mi pregunta. El problema es en los países poco institucionalizados, donde esto se convierte no en una herramienta de defensa del Estado, sino en una o de promoción del Estado, porque no es solo un tema de defensa, sino en una herramienta de defensa del gobierno. Y ahí, por eso, yo lo que planteaba de Latinoamérica lo planteaba en términos de excepcionalidad, pero no voy a eludir la pregunta. O sea, en Latinoamérica una de las cosas que estamos viendo con sorpresa es que en el terreno electoral la desinformación no viene tanto de fuera, sino de dentro y específicamente en algunos países del gobierno. Y eso es específico y para tratar de explicarlo yo lo traduciría en términos de desinstitucionalidad. O sea, cuando no hay una institucionalidad clara es muy fácil que el gobierno utilice la información y por tanto la desinformación como instrumento electoral, que convierta la comunicación pública en comunicación electoral. Y ese es el gran problema, ¿no? Esta lógica de la campaña permanente que inauguramos en los años 80 como un término propagandístico muy cool, pero que a la hora de la verdad lo que está diciendo es que el gobierno puede hacer campaña durante el tiempo que dura su gobierno. Entonces, en el momento en el que asumes eso como válido, en el momento en el que asumes que la comunicación electoral es comunicación pública, estás abriendo el terreno de juego a lo que en mi opinión pasa en España. O sea, en mi opinión en España lo que vemos, más allá de si el gobierno desinforma o no, lo que vemos es que el gobierno ha hecho durante estos 5 años comunicación electoral, no comunicación pública. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que lo que hemos visto es más propaganda que comunicación, podemos decir que en mi opinión el gobierno ha utilizado una inversión clara, que es, una apuesta estratégica clara, que es la apuesta por la comunicación, en un sentido muy concreto, que es el de favorecer los intereses del gobierno, no del Estado, en mi opinión, y específicamente del partido en el gobierno, ¿no? Porque de hecho lo vemos, esto es un tema a estudiar, pero la comunicación institucional de un gobierno de coalición es un tema apasionante, porque realmente, si os fijáis, siempre ponen 2 portavoces, o sea, es la demostración, o sea, es la consolidación institucional evidente de que la comunicación pública no existe. Lo que existe es que hay 2 entes que necesitan comunicar por definición y poner en valor sus aportaciones, cosa que es lógica, pero no es lógica con los medios que te da el gobierno, en mi opinión. O sea, ahí es donde está el equilibrio difícil. No sé si he contestado, creo que sí. Bueno, como no hay más, voy a aprovechar yo, que me están quitando la palabra todo el rato. Bueno, voy a ser muy breve y pido una respuesta súper breve para irnos rápido y poder volver antes para acabar antes, ¿vale?
¿Cómo de eficaz puede ser una campaña de desinformación si no existe previamente un caldo de cultivo? No sé si me explico. Sí, perfectamente. O sea, este es mi tema, ¿no? O sea, por eso cuando hablas de lo electoral no tiene sentido sin hablar del clima. O sea, el ejemplo, en mi opinión, paradigmático es el 11M, ¿no? O sea, el 11M en España no hubiera funcionado, por decirlo de alguna manera. O sea, eso no digo que sea una campaña de desinformación, pero la agitación y la movilización que produce el 11M en España es inexplicable sin los 4 años de gobierno del Partido Popular. O sea, sin la actitud del gobierno del Partido Popular, que llámalo prestige, llámalo arrogancia, llámalo como sea. Pero, en mi opinión, la desinformación electoral es la mecha que estalla la bomba, pero si no hay dinamita, la mecha es como una vela, ¿no? Hace y desaparece. Entonces, necesitas mecha y muchas veces el problema es que no encuentras la mecha, pero sobre todo lo que necesitas es que exista dinamita para que el tema explote. Entonces, para que una campaña de desinformación sea eficaz, necesitas cultivarla con mucho tiempo e ir trabajándola durante mucho tiempo. Por eso lo que digo y lo que he dicho antes es que para luchar contra la desinformación electoral hacen falta estructuras estratégicas y permanentes. O sea, tú lo que no puedes hacer es decir, voy a dar respuesta a la desinformación electoral durante la campaña, porque al igual que no funciona solo durante la campaña, la respuesta es ineficaz si te centras solo en la campaña. No sé si me explico, o sea, porque intentas apagar una bomba cuando ya está encendida y, por tanto, por mucha agua que le eches, no es suficiente. Entonces, en mi opinión, hoy en día la lucha contra la desinformación electoral tiene una relación directa y una continuidad en el tiempo, y ese es o sea, en mi opinión, esa es la gran enseñanza de Brasil, que Brasil organiza su campaña de desinformación electoral, la organiza 2 años antes de la elección. O sea, dice, oiga, que esto es lo que viene. Entonces, cuando llega el periodo electoral, ellos tienen detectadas 93 narrativas. Entonces dices, oye, yo es que ya sé cuáles son las narrativas que se van a tratar de estallar, o sea, ¿dónde se va a poner la mecha? Entonces, como sé dónde se va a poner la mecha, voy desactivando la bomba antes de que se ponga la mecha. Si desactivo la bomba antes de que se ponga la mecha, tengo posibilidades de éxito. Si trato de apagar la mecha, es imposible, porque como sabéis, hasta en las velas de cumpleaños, hoy en día o sea, aguantan que las soples, ¿no? O sea, hay todo tipo de velas que soplas y siguen encendidas, porque, entonces, si es posible hacer eso en una vela de cumpleaños, imaginaros en la desinformación, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco también lo que pasó al inicio de la invasión del 24 de febrero por Rusia. No funcionó tan bien como ellos esperaban, precisamente porque no había ese campo fértil que ellos pensaban que había. En 2014 sí lo había, total desconocimiento de Ucrania. Nadie sabía lo que era Ucrania, ni dónde estaba, ni qué idioma se hablaba. Entonces te decían, son rusos, todo el mundo se lo cree. Después de, ¿cuántos fueron? 9 años, ¿no? Hasta el 2022, que empieza la invasión total del país. Durante esos 9 años todo el mundo ha oído sobre Ucrania, que los ucranianos, que han luchado, que los rusos han invadido, que se han quedado con el país. Entonces ellos intentan venderte, no, es que los ucranianos nos van a atacar. Y todo el mundo, pero ¿cómo va a atacar Ucrania a Rusia? Pero si Rusia es 25 veces el país, pero si Rusia tiene 300.000 tropas en la frontera. Por eso la desclasificación de inteligencia de la que hablaba antes intentaba apagar estas mechas que estaban por ahí. Pusimos la información, no, oye, que es que, mira, Ucrania no tiene tropas en la frontera, tiene las que están defendiendo su propio territorio en el Donbass. Entonces, por eso, en esos primeros momentos de la invasión, la desinformación rusa sobre las causas de la invasión no calaron muy bien. Luego, claro, pasa el tiempo, las guerras son largas, las narrativas se mezclan y entonces empiezan a buscarse otras formas, se adaptan, y eso es algo que hemos visto. Los rusos, la desinformación rusa en esta guerra ha sido muy lista, muy inteligente, capaz de adaptarse a los diferentes vaivenes, pero yo creo que tu pregunta, la respuesta es no. Si no hay campo fértil, desde luego que no funciona. Gracias. Pues yo creo que cerramos aquí. Son -10. Yo creo que podemos volver el cuarto un poquito antes, pero como es la clausura, para acabar en tiempo, ¿vale? O sea, que nos vemos a las 12:15 aquí otra vez.